HR Radio 88.3 FM presenta Educación Financiera. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Región de Valparaíso. Exactamente. Hoy día tenemos un muy buen invitado, se llama Gastón Bütikofer. Él tiene 30 años de experiencia en la banca y en otras empresas de tipo financiero, y por tanto es una voz bastante autorizada y con mucha experiencia en el tema de los créditos, que hoy día, como sabemos, puede ser una gran ayuda para inversiones, pero también puede ser un tremendo dolor de cabeza si es que el crédito no se administra bien. Gastón es ingeniero comercial de la Universidad de Concepción y máster en administración de la Universidad Adolfo Ibáñez. Trabajó en el Banco de Chile, en Dresdner Bank, en Euroamérica, en el Banco Security, y hoy día participa y es socio de Buroto Desarrollo Inmobiliario. Gastón, realmente, y te lo digo muy sinceramente, un agrado compartir contigo en este espacio, que siempre partimos diciendo, tratando de aportar un granito de arena en este mundo que es la educación financiera. Así que muy bienvenido, Gastón. Bienvenido, Gastón. Muchas gracias, les agradezco por esta oportunidad y espero poder contribuir con algo de un granito de arena con lo que ha sido mi experiencia profesional. Muy bien. Comenzamos. Dale tú con la primera pregunta, Alejandro. Gastón, mira, antes de entrar al tema específico de los créditos y todo eso, quisiera hablar un poco del entorno que estamos viviendo actualmente, de la coyuntura. Hoy día tenemos altas tasas de interés, 10,5% es la tasa base del Banco Central, una inflación que podría llegar al 12%, un tipo de cambio que siempre anda bordeando los 1.000 pesos, mucha inestabilidad interna en lo económico, desempleo, el tema político que también influye, y el tema externo. Hay una invasión, más que una guerra, es una invasión de Rusia a Ucrania hace 7 meses. Por otro lado, Corea del Norte está amenazando y ya se están encendiendo alarmas. Entonces, en síntesis, estamos en un escenario bastante inestable, con riesgos, y desde esa perspectiva, Gastón, ¿qué le comentarías tú al pequeño empresario, al pyme, al profesional, al emprendedor que nos pueda estar escuchando? ¿Cuál sería tu comentario, tu evaluación global respecto al tema de crédito hoy día en este escenario? A ver, pensando en un empresario independiente del tamaño que tenga, obviamente está en una actividad que es su actividad básica, digamos, o su core, su negocio del cual vive probablemente, y también da empleo a terceros. Por lo tanto, todo esto que está pasando es una tormenta, digamos, son cosas negativas que lo están afectando, pero él tiene que seguir adelante, digamos, no puede parar. Entonces, dentro de todo ese mundo convulsionado que hay, digamos, y toda esa tormenta perfecta que nos está afectando, uno tiene que seguir adelante nomás, ¿ya? Entonces, bueno, obviamente cuando uno accede a financiamiento es porque tiene una necesidad, digamos, ¿no? Entonces yo, primero que nada, sería cauto en términos de cómo se llama, de tratar de financiar lo máximo posible con recursos propios. Y si es que tengo que recurrir a la banca, voy a tener que recurrir a la banca y en las condiciones que están actualmente, porque no las voy a poder modificar. Desgraciadamente no tengo cómo modificarlas, ¿ah? Entonces, ojalá que el negocio dé como para traspasar probablemente esos tremendos costos que hay o esa incertidumbre a lo que es precio, ¿ah? Porque si no, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Va a estar sacrificando márgenes, y en definitiva lo que va a pasar a futuro, digamos, que el negocio se va a deteriorar mucho más, digamos. Entonces, quizás hoy día lo que estamos viviendo es un periodo de subsistencia, y de alguna manera hay que tratar de sobrevivir y tratar de seguir adelante, digamos. Y en eso los empresarios son gente, digamos, de mucho empuje, de mucha garra, y que frente a esta adversidad siempre encuentran un camino o cosas que hacer, digamos, o cambiar lo que venía haciendo,
quizás esto me implica, digamos, revisar cosas que hacía y que estaba haciendo mal y mejorarlas, digamos. Entonces también hay oportunidades. ¿Sí? Y por otra parte, probablemente, si es que un financiamiento, un negocio que requiere mucho financiamiento, en una de esas probablemente tengo que cambiar de rubro también. ¿Sí? Entonces, no puedo estar sentado esperando que terceros me solucionen el problema. Tengo que tomar acción y tengo que ingeniármela. Y en general el empresario es ingenioso, digamos. ¿Ah? Y son personas que son resilientes, digamos. Por lo tanto, hay que mirar las cosas también con optimismo. Esto va a ser un periodo, no va a ser para toda la vida, digamos. Correcto. Hoy estamos en el programa de Educación Financiera junto a Alejandro Mancilla, que les habla Hernán Pulgar, y a nuestro invitado Gastón. Gastón, el tema de los créditos, si bien es cierto, tú decías recién que no se pueden cambiar las reglas porque ya está, y estamos en una crisis tremenda, no solamente en Chile, sino que a nivel global. Vimos hoy día, hace pocos días, hablar al presidente, aumentan el gasto en un 4,2%. Eso significa también que vamos a aumentar nuestro déficit fiscal seguramente el próximo año. Para explicarle a la gente, el déficit fiscal significa que si producimos 100, estamos gastando 110. Eso es un problema tremendo y que tenemos que también endeudarnos más. Creo que vamos a llegar al 40% del PIB. Y eso se complica aún más el panorama económico. Pero nosotros los chilenos somos de catástrofe, somos de salir de las catástrofes con mucha fuerza, y la recomendación que le podemos hacer nosotros en este programa a la gente, que tome muy consciente y muy sopesado lo que es meterse en un crédito, ya sea para una pyme o para un hogar, dónde lo va a invertir, cómo lo va a invertir, si ese préstamo que va a ir a una inversión que le va a ser para su trabajo, que le va a rendir fruto, muy bien hecho. Pero cuando queremos gastar por gastar, se complica el tema. Se viene muy complicado el 2023 con un crecimiento no más allá del 2%. ¿Cuál era la recomendación para la gente que frente a la coyuntura, que va por ahí mismo lo que te preguntaba Alejandro, pero a la gente pequeña? Nosotros somos un pueblo pequeño donde quienes nos escuchan son pequeños negocios y todo el tema y tal. También seguramente dentro de tu recomendación diría es también mirar los distintos tasas de interés que prestan cada banco o cada retail. Obvio, o sea, uno siempre tiene que vitrinear. Sí. Ahora, quizás un poquito adelante, ¿Sí? Yendo un poco para atrás con lo que ¿Sí? tú dijiste, digamos, con lo que es el déficit fiscal. Primero, claramente en cualquier negocio, o yo como persona natural, digamos, como individuo, como persona, no puedo gastar más allá de lo que entra, de lo que son mis ingresos, así que eso es básico, digamos. Yo no puedo gastar más de lo que genero. Eso es una regla, diría yo, básica, digamos. Y eso es tanto para las personas como para las empresas. Segundo, si es que hay cosas que yo puedo posponer, que no son tan necesarias, que tienen más, probablemente más una connotación de consumo más que de inversión, posponerlas, no hacerlas ahora, digamos, ¿no es cierto? Y tercero, si uno tiene un negocio, independiente del tipo de negocio que tiene, uno tiene una perspectiva de corto, mediano y largo plazo. Entonces, efectivamente, todo esto que nos está afectando es en el corto. Pero si mi negocio es bueno y ya tiene una trayectoria, y yo en el mediano plazo veo, digamos, que esto puede seguir por un buen camino de crecimiento, Sí. tomo ciertas medidas, digamos, ¿no es cierto? Sí. Y puedo invertir, digamos. Y desde ese punto de vista probablemente puedo endeudarme si es que lo necesito. Ahora, antes de endeudarse, efectivamente, tener súper claro por qué me voy a endeudar y para qué me voy a endeudar, digamos, ¿no es cierto? Y en base a eso, claramente hay que vitrinear, digamos, y tratar de buscar las mejores condiciones que pueda obtener en el mercado. Perfecto. Alejandro, voy contigo. Sin duda, eso de vitrinear es muy importante. Hace tiempo atrás, Hernán, ¿te acuerdas que dimos una página internet? Muy buena. No Y la la tengo en perdí, este no. minuto. No, pero la podemos retomar. Vamos a retomar. En que hay un link en que uno coloca el tipo de crédito y te muestra las tasas, los plazos y los costos Yo no sé si de distintas
fuentes, instituciones, digamos. Sí. Claro. Eh, Perdona que te interrumpa, yo no sé si es Compara Online, pero en Compara Online tú puedes comparar seguro y otras Parece cosas, que esa puede que es. haya crédito. Esa era. Sí, ahí ahora viste, este nos ha ido de acuerdo. Compara online, sí. ¿Y qué Sí. tal? ¿Cuál es tu opinión sobre esa página? O sea, yo de repente la he revisado precisamente para tener una información, porque uno normalmente no tiene tiempo para andar mirando Mm, y hay que invertir algo, hay que invertir, digamos, en tiempo. Entonces, hoy día todas estas páginas te ayudan, porque en un 2x3 tú puedes tener más o menos un panorama exacto, global, ¿no es cierto? exacto. Sí, te da un O referente, te da un exacto. referente, si eso es al Mm, final, ¿eh? Te da un sí, referente para que no te hagan eso tonto. es, ¿Mm? exacto. Oye, Hernán, Sí, dale. perdón, Gastón, tú hablabas recién de que el empresario es una persona que es resiliente, tomador de riesgo, él enfrenta los riesgos. Y Sí, esa es una de las características que tiene el empresario y ¿cómo se llama? El emprendedor. Y desde esa perspectiva, Gastón, señalábamos en un comienzo de que el crédito es una tremenda fuente de ayuda para uno como persona natural, para las empresas y para todo, nos permite financiarnos adecuadamente, que esa es la clave, y para poder financiamiento e inversión. Pero ujú, también el crédito mal tomado, mal administrado puede ser un drama. Yo he conocido gente que se ha suicidado por el alto sí. endeudamiento. Y tú con tu experiencia que tienes, Gastón, debes haber visto lo mismo. Entonces, ¿qué nos dirías tú, Gastón, en tu tremenda experiencia que tú tienes respecto de los tipos de crédito que hay? ¿No es cierto? Sabemos que está el sobregiro en cuenta corriente, la tarjeta de crédito tan usada, el crédito hipotecario, el consumo, el leasing, factoring, en fin. Hay una batería de Sí. instrumentos de financiamiento y, y con sus costos y beneficios. ¿Qué nos podrías comentar tú, Gastón, Bueno, y que se adapte a la característica de cada uno de los tomadores? claro. Bueno, efectivamente, cada uno de los productos apunta a una necesidad específica. Mm, Entonces, yo eventualmente me puedo, por desconocimiento, o por presión, o por necesidad, tomo cosas de claro, repente por que desconocimiento, lo que tú dices, eso es muy importante. tomo cosas que no son las que debería tomar, digamos. ¿Te Exactamente. fijas? Entonces, ese es un error, digamos, ¿ah? Mm, O es un craso error, o que me puede generar un problema. sí. Pero quizás yendo un poquito más para atrás, digamos, hay que pensar también el emprendedor. Cuando uno es emprendedor, yo no lo soy, pero los emprendedores, cuando parten, echan mano a lo que hay nomás. Y ahí Mm, no necesariamente hacen este análisis que estamos haciendo nosotros. Ya. mm, El emprendedor parte financiando como con la plata que tenía ahorrada, con friends, family and fools, como se dice, la familia, los amigos y los tontos que te prestan la plata, y después hasta usan la tarjeta de crédito, usan la línea sobre giro, porque el tipo está convencido que su negocio es bueno, que su proyecto es nuevo, y tiene puestas todas las fichas en él, y cree en él, y está dispuesto a asumir todos esos riesgos. Porque en ese momento todavía no tiene una trayectoria, digamos, no tiene mm, algo probado. Entonces, desde ese punto de vista, su estructura de financiamiento no es buena y no es sana. Pero así mm, parten. mm, Y así hemos visto los tremendos emprendimientos que han surgido acá, hablemos de Chile, digamos. Sí, sí. Pero suponiendo ahora ya un negocio que puede ser cualquier tipo de negocio, puede ser un almacén, una carnicería, una planta industrial, en un el caso de restaurante. ustedes que están ahí en la zona de De la Petorca. quinta en Petorca, que es más agrícola, Sí. eh, puede ser parcelas más pequeñas, digamos, ya tiene una historia, ya tiene un negocio, ya tiene un producto, digamos. Entonces, claramente hay que saber bien con qué financio las cosas, digamos. Yo no voy a financiar la plantación de este año con una línea sobre giro, ni No, con la tarjeta de crédito, no ¿te puede. fijas? Entonces, Mm. ahí necesito un financiamiento de capital de trabajo, digamos, ¿ah? ¿Y por qué dirías Entonces, tú que no, Gastón, que no se puede financiar por la o sea, tarjeta? O porque ¿por qué? a ver, Concretamente, por para el ejemplo, que nos oye. la línea sobre giro está pensada para cuando tú tienes una eventualidad o Claro. cuando tú tienes un imprevisto, No la llegaste con la ocupas, cuota, no llegaste a juntar la cuota. ¿ah? Me iban a pagar una factura ahora el 30 de septiembre y no me la pagaron. Y yo tenía que pagar sueldo.
La uso porque yo sé que esa factura me la van a pagar el 15 de octubre. Entonces usarla por 15 días está bien, porque la tomo y la pago, pero tiene una tasa más alta. Pero el error que uno comete es que la usa y después se olvida, le llegó la plata a la factura que te debían y lo ocupaste en otra cosa y ahí te quedaste con la línea pegada. Entonces la línea sobre giro es para imprevisto. O, no sé, Y tiene una tasa de interés más alta. tiene una tasa de interés más alta. O, volviendo al tema agrícola, no sé, ponte tú ahora que está el Cyber Monday estos días, no sé, un proveedor de fertilizantes saca una oferta y está muy barato. Compro fertilizante, uso mi línea, ¿me entendés tú? Ya. Porque tengo un gran descuento, pero la pago a 30 días con unas platas que me van a llegar, no sé. Estoy Sí. pensando así Sí, sí, en sí, voz sí, alta. sí. Entonces, la línea sobre giro es para imprevistos, es para cosas puntuales, no es para dejar la pegada. Ya. Eso es muy importante para quien nos pueda estar escuchando. Exactamente, Gonzalo. Y lo Sí. otro, y relacionado con eso mismo, están las tarjetas de crédito. Que, bueno, está bien, compra con la tarjeta, pero cuando llegue la cuenta a 30 días, págala, porque también las tasas son muy altas. ¿Te fijas? Sí, Entonces, son disculpa Gastón, pero esa es una recomendación que ha hecho cómo funciona Alejandro. Y la verdad es que ya, por ejemplo, mi hijo ya tomó la idea de trabajar o sea, hacer todo con la tarjeta de crédito, pero sí a fin de mes, si gastaste 500, paga los 500. Claro, ahí entramos a un tema Sí, que entra dentro del tema de la educación financiera, que es sí, efectivamente la disciplina. es disciplina, exacto. Uno tiene que ser disciplinado. Y nos cuesta un mundo ser disciplinado. Sí, ¿Ah? sí, ¿Para qué vamos a estar con leceras? Si todos queremos consumir hoy, no queremos postergarlo para futuro. sí, Ese es otro tema también. sí. Entonces, bueno, pero supongamos que estamos hablando de una persona racional, digamos, o medianamente racional, y entonces tiene que tomar este tipo de decisiones en términos de usar lo que es, digamos, puntual, hacerlo puntual, pero pagarlo el vencimiento. ¿Ah? Y lo que son otro tipo de financiamiento, bueno, ahí de alguna manera, digamos, recurrir a los típicos créditos comerciales. Y, y lo otro que es muy importante, corto con corto y largo con largo. Ahí quizás me Explícalo, por pasé al favor, otro tema. Gastón. Me No, explico, explícalo, por favor. si va a comprar un tractor o va a comprar una máquina pulverizadora, ¿cómo se llama Sí, esta? sí, sí, ¿No sí, sí. es cierto? U otras cosas que son inversiones en activos, digamos. Eso lo tengo que financiar con el largo plazo. Y ahí probablemente un leasing es una buena herramienta. ¿Te fijas? Mira, Porque le van a dar importante. un financiamiento al plazo en el cual se supone que esa máquina o ese instrumento se deprecia, digamos. ¿Te fijas? Entonces, a eso me refiero, corto con corto y largo con largo. Digamos. Si Perfecto. son inversiones, largo. Si es algo de corto, capital de trabajo, o sea, mis ventas, ¿no es cierto? Yo estoy comprando materia prima, tengo que pagar sueldo, producir, pero esos 90 días me vuelve la plata, bueno, con su crédito a 90 días. Efectivamente, me gustó mucho el análisis que hizo Gastón en respecto a cada uno de estos instrumentos de financiamiento y sus características, para qué usan. Y que quede claro, lo que él, voy a repetir lo que él dijo, el sobregiro en cuenta corriente es por estos desfases que podemos tener muy de corto plazo y hay que tener muy claro que es caro. Y la tarjeta de crédito también para financiar el consumo del día y pagarlo a fin de mes. Eh, Porque en esa perspectiva tenemos un crédito gratis que puede ser de hasta 30 Así días, es. En la tarjeta, claro. la tarjeta de crédito. Y hoy en día, y esto en algún minuto lo hemos planteado también, y que es bueno recordarlo, el buen uso de la tarjeta de crédito es muy rentable, es muy buena. Por ejemplo, los bancos, para poder capturar y tener clientes en tarjeta de crédito, ofrecen kilómetros Lampaz, o ofrecen dólares premio, o tienen un incentivo. Entonces, uno, todo el consumo, mi experiencia personal, quiero hablar desde las experiencias también, y ya te vamos a preguntar experiencias, Gastón, eh, todo el consumo yo lo financio con la tarjeta de crédito, y me da kilómetros, y yo he viajado dos o tres veces financiado un pasaje a Europa y gratis. Y te puedo contar máquinas de fotos, en fin. El otro día estaba de cumpleaños mi señora y saqué estas, ¿cómo se llama? Estas tarjetas de descuento, creo, de tarjeta de descuento.
y fuimos a un restaurante exquisito y pagué re poco. Y nada más que por el uso de la tarjeta de crédito. Entonces, quien nos pueda estar escuchando, ojo con eso también, que es muy rentable el buen uso de la tarjeta de crédito. Y La- lo que decía Gastón, el largo con largo. Otro crédito que hay, Gastón, y me gusta. antes que me Sí, hagas la dale, pregunta, o sea, la clave de lo que tú acabas de decir es ese uso que tú le estás dando a la tarjeta, ¿no es cierto? mm, Si tú le das un buen uso, claramente tiene un beneficio, mm, ¿ah? mm, Y mm. es beneficioso, digamos. Y no Pero para pagas un eso, peso de interés. Hay que tener disciplina, lo que pero, tú dijiste. pero para eso hay que tener disciplina. Lo que ¿Mm? tú dijiste muy bien. Gastón, el crédito hipotecario, ¿qué nos podrías comentar de él? Bueno, el hipotecario ha sido una herramienta, ¿cómo se llama? Importante para todos los que queremos o optan para tener su vivienda propia, digamos, Sí. ¿no es cierto? Mm, Y eso lo hemos visto que en Chile es un mercado súper desarrollado y eso ha permitido que mucha gente acceda a la vivienda propia. Estoy hablando de las mm, personas, digamos. mm, mm, Y en parte hemos visto que por las políticas estas de los retiros de los fondos de la AFP y otros flujos que han sacado, digamos, ha tenido un impacto en el mercado de capitales y eso ha tenido un impacto también en cómo se llama, en lo que son todas las tasas de los créditos hipotecarios, digamos. Y el año pasado tuvimos problemas. mm, Y nosotros ya estábamos acostumbrados a comprarnos viviendas, ¿no es cierto? Y financiarlas con largo plazo, que son un crédito hipotecario, y a unas tasas súper bajas en relación mm, a lo que uno puede ver en el resto del mundo, digamos. Entonces, claramente el crédito hipotecario es una tremenda herramienta o producto como para acceder a la vivienda propia. En segundo lugar, para las empresas también, porque la compra de terreno o la compra o el financiamiento de una planta industrial, claramente, digamos, ahí estamos hablando largo con largo, ¿no es cierto? Entonces, en vez de arrendar, ¿no es cierto?, una planta o arrendar una oficina o arrendar un local comercial, lo compro, digamos. Y estoy obteniendo dos beneficios. Uno, por un lado, me estoy haciendo un bien que en el largo plazo va a tener plusvalía, ¿no es cierto? Y probablemente el costo es el mismo que tiene que yo pague un arriendo. Por lo tanto, es una inversión a largo plazo. mm. Así que yo el crédito hipotecario lo encuentro un buen producto, Oye, tanto para las personas frente al naturales crédito como las hipotecario, bueno, empresas. hoy día las tasas de interés están altísimas. Pienso yo, Gastón, que va a haber un minuto en que van a dejar de hecho, deben estar dejando de vender muchísimo inmuebles, muchos departamentos, muchas casas, porque hoy día es muy, muy difícil meterse a sacar un crédito hipotecario y buscar el sueño, que se llama el sueño de la casa propia, porque las tasas de interés están altísimas. Y están altísimas producto de nuestros problemas internos, ¿no es cierto? Y también los problemas externos que hemos estado hablando en Correcto. este programa. Sí, Pero sí, con unas tasas que la verdad es que, bueno, en el caso de mi familia, mi hija con mi yerno, o sea, están, ya pagaron el pie ya y están a punto de enero, febrero, por ahí les entregan en su departamento. Y la tasa que ellos tenían considerado anteriormente, ahora el dividendo le subió como casi el 30 o 40%. Entonces, hoy sí. día es súper complicado. Me imagino que va a venir una baja de consumo de vivienda Sí. y en la oferta, va a haber mucha oferta de vivienda, debiese bajar un poco los precios, ¿no? Sí, lo que está pasando es que probablemente este mercado que se está desarrollando ahora, el multifamily, que en definitiva es estos edificios que son para renta y para rentar, digamos. ¿Ya? Porque efectivamente hoy día está muy caro el crédito hipotecario. Dos, tenemos un problema de inflación, como los dividendos son en UF, Sí, también nos pegan fuerte. sí, Y tenemos con una recesión a puertas, digamos, claramente eso va a implicar mayores cesantías. sí. Por lo tanto, digamos, la banca va a estar más restrictiva, digamos, porque la gente probablemente va a perder su empleo y desde ese punto de vista no va a ser capaz de servir sus créditos, digamos, ¿no es cierto? Así que no es un buen escenario, digamos, pero el crédito hipotecario es un súper buen instrumento Sí. y claramente nosotros probablemente sí, porque nosotros vivimos épocas de inflaciones altas y épocas de tasa de interés altas, pero hoy día nosotros estamos acostumbrados a una inflación del 3% anual y estábamos acostumbrados a tasas de interés de los créditos hipotecarios en algún momento llegaron a estar al 2,5, ¿te fijas? Sí. Y probablemente la gente más joven, digamos, los nuevos profesionales o la gente que está entre los 25 y 35, esa historia y esa experiencia que tuvimos nosotros no la
Sí, se nos fue un instante. Se fueron los dos, entonces es problema mío. Entonces, si se fueron los dos, es problema mío aquí. Ahí está, ahí volvimos. Hubo Ya, un leve baja de caja. ya, Eh, perfecto. ¿ah? Entonces, está más caro, o sea, hoy hay más restricciones como para endeudarse en largo plazo vía un crédito hipotecario. ¿Ah? Pero Sí, sigue siendo un súper buen instrumento, digamos. sí, ¿Ah? sí. Un complemento de lo que dice Gastón, yo me acuerdo a principios del 80, yo anduve cotizando comprar una propiedad. En esa época las tasas de interés estaban hasta el 24%, Puede ser. UF más 24, Mm. y el promedio eran UF más 12%. Yo la primera propiedad que compré fue UF más 8,4, Chuta. 15, un 20% en los años 80. Sí, Eh, hoy di- en los 2010 hasta el 20 habían tasas del 2,5% anual, lo que tú señalas. sí. Estoy teniendo problemas yo con el internet, Yo estoy teniendo problemas con el internet. Hubo una baja acá. Vamos a cortar aquí entonces. Vamos a cortar ahí. No puedo cortar nada más. Bueno, ya vamos a volver aquí. Estamos en el programa Educación Financiera. Eso pasa por estar en vivos ahí con el tema del internet, que se nos complicó un poquito. Estamos grabando de todas maneras. Ahí se fueron ambos. Se cortó definitivamente el Zoom. Voy a tener que abrirlo de nuevo. Sí, ahí está abierto de nuevo. Recording in progress. Ahora estamos de vuelta. Es un problema acá. Es un problema acá. Yo Ok. tengo fibra. Ya. Fibra óptica, así que debe haber habido un choque, algún poste, alguna cosa. Pero ya estamos de vuelta. Continúa, Alejandro. No, complemento nomás que en los años 90, 80 mejor dicho, las tasas de interés eran altísimas, una inflación altísima. En los 2000 bajan sustantivamente las tasas de interés, y eso es por el adecuado orden de la macroeconomía. Hoy día volvemos a estar con tasas elevadas de crédito hipotecario y una inflación que este año puede ser un 12%. Entonces, como dice muy bien Gastón, hoy día es muy difícil endeudarse con la inestabilidad del empleo, en fin. Gastón, tú mencionaste delante otros dos tipos de crédito que son el leasing y el factoring. Sí. ¿Qué nos podrías comentar de ambos? Bueno, el leasing es un financiamiento basado en activos, digamos, y activos que pueden ser inmuebles, Ya. una propiedad, digamos, ¿no es cierto? Y bienes muebles, digamos, o sea, que tienen patas, que se mueven. Sí. Una máquina, Sí. un computador, ¿cómo se llama? Maquinaria, ese tipo de cosas, digamos. Y bueno, como en general la banca toma su resguardo, ¿cierto? Y normalmente los financiamientos de largo plazo, mediano a largo plazo, siempre van con una garantía asociada. Entonces, efectivamente, es un buen instrumento. Si yo me quiero comprar un camión o necesito una camioneta para el reparto de mi mercadería, acceder a un leasing es una buena herramienta, digamos. Además que tiene una ventaja tributaria, ¿ya? ¿Y eso ha Por lo funcionado tanto, muy bien en estos años? yo diría que sí, en general se ha masificado bastante y si uno tiene claridad, eh, si yo voy a invertir en un bien inmueble o en bienes muebles que son para la producción o para mi empresa o que se requiere, yo creo que una buena alternativa de financiamiento, digamos. ¿Ya? Entonces volvemos al corto con corto y largo con largo. Sí. Y entonces, si es que estoy financiando un activo, que en este caso puede ser un bien inmueble o un mueble, un leasing es una buena herramienta, creo yo, un buen instrumento de financiamiento. Sí. Y Y además, compararle- Gastón, sí, dame un segundo, Gastón, el tema también del endeudamiento, del incumplimiento de los créditos también ha aumentado muchísimo, producto, bueno, primero la pandemia nos afectó muchísimo, mucha gente tuvo que parar, ¿no es cierto?, cerrar sus negocios, en fin, y eso produjo un endeudamiento que no pudo seguir pagando, y la banca, me imagino que hoy día las condiciones para generar un crédito hoy día deben haber cambiado un poco también, o sea, más restricción, ¿o no? Hoy día, efectivamente, la originación de financiamiento de crédito, donde se origina, digamos, en el Sí. momento que uno solicita algo,
claramente las exigencias son mucho más altas, digamos. ¿Ah? Me refiero mucho más altas en el sentido de que te chequean mucho más, Sí, de que te requieren mucho más información y ¿cómo se llama? Y tienes que estar impecable, digamos, o sea, tienes sí, que cumplir con todo el check. Pero eso es como algo bastante natural, diría yo. O sea, en las épocas de bonanza todos nos flexibilizamos, todos somos más permisivos, todo es más explosivo, digamos, más, uno le echa más adelante, sí, ¿no es cierto? Y en las épocas de restricción, todos nos restringimos, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, todo es más exigente, digamos. Y uno también es más cauto, digamos. sí. Si puede suspender algo, lo suspende. Entonces, si bien es cierto, uno siempre escucha críticas hacia la banca o en general, pero es algo bastante razonable, digamos, ¿no? Puede que a mí no me convenga, ¿no es cierto?, como usuario o como persona que requiere el financiamiento, pero es parte de y ha sido históricamente igual, digamos. Entonces uno como, Sí. está el dicho ese que uno cuando le pasan el paraguas cuando sale el sol y cuando el típico, no sé, esa, Y cuando eh, llueve te lo quitan. y cuando llueve te lo quitan, pero es así. ¿Ah? Y Y es uno, así, Gastón, un complemento de lo que dice Gastón, es así, porque, y tiene una lógica, un fundamento, una realidad, porque la plata que presta el banco no es del banco, es de los sí, depositantes. Entonces, y por eso que es tan restrictivo y tan riguroso al momento de prestar plata hoy día en un escenario tan inestable, porque son mayores los riesgos. así Entonces, es. si el banco no recupera las cuotas del crédito hipotecario, del consumo o de cualquier crédito que sea, que no recupera esos flujos, no tiene con qué pagarle al depositante de la cuenta de ahorro, de la cuenta corriente, etcétera. Entonces, por eso es tan riguroso el banco. Ah, perfecto. Dame un Eh, segundo, Alejandro. sí. Quiero que se me vaya esta pregunta a Gastón. Gastón, la banca para aumentar su capital y poder tener más capacidad de préstamo, de poder poner plata en el préstamo por ahí, ¿también recurre a los fondos de pensiones? Eh, yo creo que si hay emisión de bonos, me imagino. No Ah, soy ya, un experto, pero ya. es porque las fuentes de financiamiento de la banca Sí, son, como dice sí. Alejandro, los depósitos, son las cuentas Las corrientes, los cuentas, depósitos ya. a plazo, Y obviamente el también se capital que endeuda el ponen los banco. socios también se endeudan, ¿no es cierto?, Exactamente. con otros bancos o con otras Exacto. instituciones, Sí, Mm, y me imagino que si emiten bonos, que ahí no estoy mm, tan claro de eso, digamos, sí, eventualmente las FP y las compañías de seguro podrían ser podrían compradores comprarlo. de esos bonos. ah, ya, Exactamente. ya. Sí, sí. Pero en definitiva, como dice Alejandro, el banco es un intermediario. O sea, por un lado capta plata y Mm, por el otro lado la presta. mm, Y su función es ser un, digamos, tiene un deber fiduciario ahí de prestar bien la plata. mm, mm. Claro. Y por eso quebró la banca en los años 80, porque no recuperó los créditos, que con Sí. la plata dulce prestan y no recuperó. Quebró la banca. Bueno, y ahí Gastón, salimos al rescate todos los chilenos. ahí salimos al rescate, exactamente. Sí. Gastón, Pero fue una buena solución, ¿eh? Sí, no, fue sí, una buena estamos de acuerdo. Hay mucha gente que es crítica de esa situación, quizás con un sesgo un poco político, ideológico, Sí, pero fue una buena solución porque en vez de que quebraran y perdieran todo, hubo un mm, financiamiento del Estado y en el tiempo se recuperó. sí, al y final en el pagaron tiempo todo, se ¿no? recuperó. Ah, bueno, algunos Pagaron, también dejaron de pagar. no, No, pagaron pero todo, tengo entendido. pagaron. Por Pagar. ejemplo, ya Está bien. hay un caso bien emblemático, El muy BCI. el del BCI. Sí. Coméntalo tú, Gastón. No sé si es lo mismo, pero tengo entendido que cuando pagó su última cuota, al día siguiente o esos mismos días falleció el fundador del banco. Chuta. Exactamente. El mismo día fue a dejar el Valevista al Banco Central ¿Ya? don Jorge Yarur Bana, ¿Ya? el dueño del Banco BCI. ¿Ya? Son los Yarur. Y él llevó el Valevista al Banco Central. Gran fiesta había ahí en la casa central del BCI, ahí en Huérfano. Había torta y tal. Le da un infarto y se muere. El Banco Chile pagó toda su cuota Todo su deuda para y 3, adelantada. 4 años atrás. Sí. 4 años atrás, por ahí. Bueno, ahí vamos a un tema que probablemente hablemoslo quizás, no sé, usted Sí. ¿cómo se llama? Guíenme para no Sí, salirme el tema, sí, digamos. sí, por favor. Pero si el negocio es viable, en el mediano y largo plazo, desde el punto de vista económico es mejor apoyarlo que liquidarlo. Mira, lo que pasó con las pymes ahora nosotros en el tema de la pandemia,
Salió el Estado y dijo en el gobierno de Piñera y crearon ¿cuánto era? El FOGAPE, ¿cierto? El FOGAPE. Ya, a mí me queda una o dos cuotas, me parece de dos cuotas de terminar de pagar el FOGAPE, pero yo tengo una deuda histórica con el Banco Estado, por lo tanto no tengo ninguna posibilidad de crédito. Y de hecho yo ahora, como yo me comporté bien en este pago, fui porque necesitaba unas lucas para la construcción del estudio y me dijeron, no, pues no podéis. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no tomamos en cuenta tu deuda, pero ahora sí la tomamos en cuenta, por lo tanto no tienes ninguna posibilidad de tener crédito del Banco Estado. Es una cuestión transitoria. Gastón, otra pregunta. Vamos a suponer que una persona, un comentario, un complemento. Todo esto que estamos hablando va dirigido y enfocado a los pymes, a los emprendedores, Sí. al pequeño empresario, porque las grandes empresas tienen asesores de todo tipo y Sí. se cuidan solas. Las grandes Así compañías es. se cuidan solas y manejan muy bien Sí. los riesgos, etcétera. Pero el pequeño empresario no tiene por qué saber del tipo de crédito, las ventajas y las desventajas de cada uno, de impuestos, de contabilidad, en fin, no tiene por Sí. qué saberlo. Entonces, bien importante que se asesore, que se apoye en gente que merezca su confianza a la hora de ir a tomar un tipo de crédito. Necesita plata, ya. ¿Qué tipo de crédito es el más conveniente? Si él legítimamente no tiene por qué saber y conocer de banco, que es todo un mundo, que se asesore con alguien que le merezca confianza y que le explique clara y detalladamente, con números, con cifras. Correcto. Yo lo hemos dicho en alguna oportunidad y lo insistimos, porque muchos pequeños empresarios después caen en falta, que no pueden pagar porque tomaron mal un crédito. Correcto. Ahora una pregunta, Gastón. Asumamos que hay un pequeño empresario, un emprendedor, una persona natural que ya está con problemas con los bancos, que ya está endeudado, que ha dejado de pagar. ¿Qué nos podrías comentar tú como vías de solución? ¿Cómo salir de eso? Bueno, yo creo que normalmente cuando uno está en una situación de problema, y eso nos pasa a nosotros también, y puede ser también problema de nuestra vida diaria, uno como que se nubla, digamos, y uno como que no ve, no piensa racionalmente, está bloqueado, está presionado, y eso te lleva de repente a tomar decisiones apresuradas. Lo ideal sería buscar ayuda, digamos, buscar ayuda en un tercero, digamos, que te pueda ayudar a dilucidar la problemática que tiene. En el caso puntual de independiente del tamaño, pero hablemos de cualquier pyme, ojalá alguien te pueda hacer un diagnóstico de cuál es tu situación, ¿cierto? Porque si tu negocio, vuelvo a repetir lo que dije hace un rato atrás, si tu negocio es viable, vale la pena enfrentar una renegociación con la banca, ¿cierto? O con tus acreedores. Pero si tu negocio no es viable, probablemente valga mejor, aunque te duela, cerrar la cortina y partir con algo nuevo, digamos, o partir de nuevo. Y hoy día están las herramientas, porque hoy día existe una ley de insolvencia e reemprendimiento que busca apoyarte en esos términos, digamos. Antes, no sé, 10 años atrás eso no existía. Entonces eso existe, pero para eso te vas a tener que apoyar en alguien que sepa, digamos. Exactamente. Ahora, eso tiene un costo, Sí. pero hay gente. Ahora la tasa. Probablemente hay que hablar el costo del beneficio. Sí. Claro. Y probablemente valga la pena porque va a ser alguien, voy a suponer que una persona idónea, ¿no es cierto? Y te va a dar un buen consejo, digamos, ¿no es cierto? Y que a veces uno solo no es capaz de tomarlo, digamos. Y porque Sí. no tiene por qué saber de banco, endeudamiento. No, es que tenemos que partir de la base que uno al final, la pyme, hablemos de las pymes, para meterlos a todos dentro de un cierto segmento o nomenclatura, digamos. Uno no puede ser experto en todo. Entonces imposible. uno es experto en su negocio. Pero de partida la contabilidad necesita tener un contador. ¿Para qué voy a estudiar yo contabilidad para hallar mi contabilidad? No, tengo que tener un contador, ¿no es cierto? Sí. Confiable. Y hoy día existen también muchas instituciones que ayudan, y algunas pro bono. ¿Me explico? Sí. Existen las mentorías, existen las universidades que te apoyan con evaluación de proyectos, que te asesoran gratis. Hay instituciones sin fines de lucro que hacen lo mismo.
Porque hay mucha gente que quizás como yo, con la experiencia que uno tiene, está feliz de poder contribuir a terceros, digamos, con esa experiencia que uno tiene. Y no necesariamente esperando una retribución monetaria, digamos, sino que básicamente es aportar. Perfecto. Oye, Alejandro, le vamos a mandar el informe que me estáis haciendo de mi radio, de mi empresa. Se lo vamos a mandar a ver qué nos recomienda ahí Gastón. No, feliz, encantado. Sí, oye, Gastón, hablamos, ¿no es cierto? Estamos hablando de otras entidades financieras que también prestan, que en este caso son los retail, las casas comerciales también hacen prestan crédito de consumo, qué sé yo. Los intereses que cobran versus los bancos, ¿quién es más barato, los bancos o los retail? Es que lo que pasa es que los retail hoy día son todos bancos también. Ah, ya. Entonces también tienen captaciones, pero son más caros que el banco, diría Ya, yo, perfecto. probablemente. Pero hoy día ya no son instituciones financieras no bancarias, la mayoría son bancos. Por lo Claro, tanto, como el pueden Banco captar Falabella, fondos. el Banco Por Ripley. eso, Ripple, claro. Entonces pueden captar fondos del público y prestarlos. Por lo tanto, Pero pasan a ser un banco. complemento, un matiz. Por ejemplo, hay muchas tarjetas ligadas a casas comerciales, DIN, Sí, sí. supermercado líder, en fin. Esas son lejos más caras que Sí, la eso sí. tarjeta de crédito. Ah, ya, perfecto. Lejos más cara. Gastón, en tu experiencia, ¿qué nos podrías comentar? Una experiencia que hayas asesorado, que tú en tu rol de gerente de crédito de bancos, una experiencia positiva de cómo ayudaste a un cliente a salir y una negativa que desgraciadamente por malas decisiones o lo que haya sido, tuvo que cerrar el negocio. ¿Y por qué? Esta positiva y esta negativa. Sí. O sea, no es que sea difícil, pero en este momento no Ya. tengo ejemplos claros así en la Ah. cabeza, pero sí me recuerdo, digamos, de que en general yo siempre fui muy pro negocio, digamos, Ah, ya. y siempre admiré y sigo admirando a los empresarios o a los emprendedores o a las pymes, porque es gente que con una idea y con las ganas, digamos, por un lado logra vivir, sobrevivir, pero además da empleo y da trabajo, digamos. Y la mayoría de las empresas en Chile son pymes, pues. Y no solo en Chile, porque si uno ve el contexto mundial, ocurre prácticamente, estoy pensando en Alemania, digamos, Alemania, la mayoría de las empresas son medianas, pequeñas y medianas, digamos, ese es el grueso, digamos, no son las grandes. Y la mayoría son familiares. Entonces yo diría que una satisfacción muy grande es cuando uno ve a ese que partió tan chiquitito y se transforma en una empresa hecha y derecha, digamos. Y yo eso lo encuentro notable, me hace vibrar mucho, me trajo grandes satisfacciones, digamos. ¿Ah? Entonces, no sé de algo puntual, pero ya, no me acuerdo un caso particular así o puntual, ¿Ya? pero eso te diría como que resume en general lo que yo aprecié, lo que yo vi, digamos. ¿Ah? Pero eso mismo también me llevó algunas veces a tomar decisiones equivocadas, digamos, que por enamorarse del proyecto, o enamorarse de cómo se llama, de la garra y el empuje que tenía, fue de alguna manera transgredir, o no transgredir, sino que, ¿cómo se llama?, extremarse o ser demasiado benevolente con respecto a los límites para poderles prestar la plata, digamos. Ahora, eso hoy día no ocurre, porque en la época, o no, o sea, mi trayectoria fueron 25 años, pero en un inicio en la banca el ejecutivo cuenta era amo y señor. El ejecutivo cuenta captaba al cliente, evaluaba al cliente, aprobaba la operación, obviamente con la intervención de otro, y después cuando el cliente le iba mal tenía que cobrarle. Las hacía todas. Hoy día eso hoy día ya no se hace. Entonces ahí hay un conflicto de interés entre comillas, digamos. Ah, ya. Hoy día no. El ejecutivo comercial es el que capta al cliente y quiere hacer el negocio, pero tiene un área de riesgo que es su contraparte. Y riesgo de los riesgos. Ah, ya. Entonces ya no hay forma de que uno de repente, por exceso de confianza, digamos, probablemente, o por exceso de creer en el negocio del cliente, lo apoye en un extremo que vaya en contra de lo que son las políticas del banco, digamos. Sí. Las políticas de riesgo me refiero, no estoy hablando de que uno haya hecho mal uso, digamos, del financiamiento, digamos. Sí, es que también a veces, bueno, sobre todo acá en Cabildo tenemos un solo banco, que es el Banco Estado, ¿ya? Entonces un pueblo de 20.000 habitantes y entonces
con la gente que trabaja ahí en el banco, lleva años trabajando en el banco, entonces lo conoce al viejo cuando ha pasado por las buenas, por las malas, y chuta, y a veces, muchas veces se hace el análisis con el corazón y dice, no, si yo confío en ti, ya te voy a ceder al crédito, pero muchas veces ese cliente que confiaste también le fue mal y te complica. Sí. Entonces, Es también el riesgo, obviamente los sí, bancos riesgo. toman esas medidas que tú estás ahí hablando, Gastón. Sí. Es el Entonces, riesgo, hoy día está Dale, muy Gastón. segmentado eso. Sí. Está muy segmentado. Entonces, efectivamente, no ocurre eso. Ya. O está se ha minimizado mucho, digamos. ¿Ah? Mm. Hoy día o tú cumples con las condiciones o no las cumples. Y listo, Y chao. eso es lo que hace Como me que pasó a mí, realmente me pasaron todos los papelitos, tome. claro, Llévese entonces todo lo hoy que día- se existe. eso por eso que la gente alega de repente, pucha, que el banco y alegan contra el banco. Claro, porque hoy día Ahora- es como un checklist. Sí, Exacto. Ahora es bien importante, me hace acordar algunas experiencias, muy importante el compromiso que tenga ese ejecutivo, ese agente de banco que está en provincia. Porque el que está en provincia lo evalúan acá en Santiago el cliente, el área de riesgo de Santiago. sí. Y muchas veces la gente, los profesionales del área de riesgo, lo que ven son papeles y números. Lógico, Y no es tienen riesgo. idea de la trayectoria, de quién es la persona, Sí. etcétera. Y me hace acordar de una experiencia que la voy a comentar. Yo hace hartos años atrás fui agente de un banco, en esa época habían 4 bancos en Arica. Yo fui agente de uno de esos bancos. Y me acuerdo que un cliente que se lo estaba pololeando para llevárselo con todo, otro banco de la plaza en esos años, y nos pidió una suma importante de plata. Yo tenía un cierto nivel de atribución de crédito, entonces eso tenía que venir a Santiago. Y en Santiago le dijeron que no calificaba. Y yo empecé a insistir que sí calificaba, estoy hablando varios años atrás, Ya. hartos años atrás. Y finalmente llegó a escalar al gerente general. Y yo hablé con el gerente general, él me llamó, era un español, y me dijo, pues usted me complica. Y yo le dije, el hombre me dijo, textual, usted me complica. Y yo le dije, mire, para que voy a repetir el nombre, don Pepito, mire, lo peor que puede pasar, porque yo conocí al cliente, por eso quiero, porque cuando están en provincia, el que se la juega, el que se compromete, es el agente, el ejecutivo, pero con un conocimiento razonable y adecuado de ese cliente. Así es. Y por eso se la juega y la pelea con Santiago. Entonces me dijo, usted me complica. Y yo le dije, mire, lo peor que puede pasar es que deje de pagar, porque el tipo traía mercadería de Panamá, me acuerdo. Que deje de pagar. Y si deja de pagar, le vamos a rematar hasta el gato. Así le dije. Hasta el gato. Porque el tipo tenía hipoteca, tenía garantía en depósitos a plazo, tenía cartas de crédito a favor. Era súper solvente. Y aquí estaba pidiendo un crédito y estaban todas las garantías constituidas. Entonces me dijeron, no le vamos a prestar. Y yo le dije, ya, muy bien, yo lo único que cumplo es con señalarle lo que a mí me parece. Y el riesgo se lo va a llevar el banco del lado. Entonces ahí el hombre me dice, pues que sea por última vez. Y le dio el crédito y el tipo fue a Panamá, él traía contenedores de mercadería, porque vendía en la Sofri, importada desde Arica, pero vendía en la Sofri. Y entonces lo que quiero contar con esta experiencia, que si uno conoce a su cliente, la trayectoria, que el tipo es confiable, en fin, tiene que jugársela y no ser un pasapapeles nomás, porque en Santiago no lo conocen, no conocen. Entonces, eso como experiencia, a ti te ha pasado también, Gastón. Bueno, en general, y hoy sigue pasando lo mismo, porque una cosa son las políticas, ¿no es cierto? Y las políticas de crédito y las políticas de una institución, uno tiene que someterse a ellas, digamos. Por algo son políticas, digamos. Pero otra es la actitud que uno tiene, digamos. ¿No es cierto? Entonces, efectivamente, la primera, como decirle, el primer mandamiento es conocer a tu cliente, ¿no? Evidentemente. Conocer a tu cliente. Eso Y segundo, si tú efectivamente crees que tienes un caso y que es un caso viable, ¿no es cierto? Cumple con los requisitos, pero probablemente está faltando algo, te la tienes que jugar, digamos. Evidente. Entonces, por eso que claramente está bien, las instituciones son instituciones, pero al final las instituciones están compuestas por personas. Y ahí es donde está la diferencia. Y ahí es donde está la diferencia.
Y si tú Exacto. conoces perfectamente tus derechos y tus obligaciones frente al banco, la pelea. Así es. Bueno, Yo como dicen los particularmente gringos, el know your customer. Tenéis que conocer a tu cliente. conocer al cliente, exactamente. Es Eso es clave, muy importante. es clave. Es muy importante conocer, o sea, y si no lo conoce, porque volvemos a insistir, Sí. el pyme, el empresario, el pequeño emprendedor, no tiene por qué saber de banco. Lo que dijo Gastón, yo lo suscribo, lo dije con otras palabras, apoyarse en gente que sí sepa y que sí le demuestre, que sea confiable, que sea honorable, como tú dijiste, Gastón. Y apoyar a este emprendedor, a este pyme, e ir a pelearlo frente al banco. A mí me ha tocado ir a dar batallas con los bancos. Y el banco se pone que no, y finalmente le hemos doblado la mano. Entonces tengo dos casos emblemáticos, importantes. ¿Y por qué? No es porque uno sea muy macanudo y muy inteligente, no, sino que porque tiene una experiencia, conoce de lo que está hablando y puede ir, porque al final, ¿quién es el banco? El ejecutivo de cuenta que está ahí. Así es. El ejecutivo, la Bueno, gente. Oye, se nos fue el tiempo volando ya, se nos fue el tiempo del programa. Obviamente agradecerte, Gastón, te vamos a invitar a un programa, espero que te haya sentido cómodo. Nosotros aquí no trabajamos con pauta, lo hacemos así como estar en el living de la casa. De hecho ni a nadie, yo siempre he trabajado así, a lo mejor estoy equivocado, pero siempre la idea es conversar como estar en el living de la casa, una conversación muy relajada, así que, y además contamos con tu experiencia, con lo que tiene este programa que es Educación Financiera. Te quiero agradecer porque fuiste súper clarito y nos ayudaste muchísimo con este programa. Bueno, la verdad es que les agradezco por la oportunidad. Tal como dices tú, me sentí cómodo. Perfecto. Me sentí como estar en una conversación con amigos, digamos, Sí. de buen nivel. Y ojalá pueda haber contribuido o pueda contribuir o haya sido de ayuda para tus escuchas, digamos, Sí. para tu Además, audiencia, digamos. Y espero haber aportado algo en lo que es la educación financiera que tanta falta nos hace. sí, y te vamos obviamente a invitar más adelante que nos acompañe. Dale, Alejandro. Encantado. Perfecto. Encantado nuevamente tratando de aportar un granito, como dice Gastón, y públicamente te quiero agradecer mucho, Gastón, tu experiencia, tu mirada holgada, serena, y eso habla del expertise que tú tienes. Bueno, las canas no son en vano. Las canas no son en vano. Oye, No, realmente un agrado compartir contigo, Gracias. Gastón. Un A agrado. mí también. denme un agrado segundo, voy a tanto. despedir el programa, no se vayan de pantalla. Bueno, gracias Alejandro, como siempre, y a nuestro invitado Gastón Viticófer, no por ahí, o Buticófer, es un apellido muy complicado, pero bueno, un gran amigo Gastón que hacemos ahora ya aquí en la radio. HE Radio presentó Educación Financiera, con la conducción del ingeniero comercial Alejandro Mancilla y Hernán Pulgar. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Región de Valparaíso.